Cuando hablamos de cereales, quizá lo primero que se nos viene a la cabeza son los desayunos, pero en realidad están más presentes en nuestra dieta de lo que pensamos. De hecho, se consideran la base nutricional de la mayoría de dietas del mundo, un alimento que nos acompaña además desde mucho tiempo atrás. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los cereales constituyan al menos el 50% de los alimentos diarios. Así que, si queréis conocer más detalles sobre ellos, hoy nuestra colaboradora, la nutricionista y dietista Esther Vives, nos hablará sobre sus propiedades y preparará una deliciosa receta. No os lo perdáis. Bueno, bienvenida Esther. Hola Carla. Cuéntanos, ¿qué nos aportan los cereales? Los cereales principalmente son una buena fuente de hidratos de carbono, de energía también, que proviene de estos hidratos de carbono. Y en función del tipo de cereal, los cereales integrales, por ejemplo, son una muy buena fuente de fibra. Además de estos hidratos de carbono, de la fibra que nos aportan, también son una buena fuente de minerales como por ejemplo el zinc, el hierro, tiene una parte de calcio también, o sea que aparte de hidratos y fibra nos aportan también minerales y vitaminas del grupo B. O sea que son bastante completos, ¿no? ¿Cómo podemos introducirlos en nuestra dieta? Eso va a depender en función también de si es un cereal entero, como puede ser un arroz, una pasta de trigo, una pasta de cualquier otro cereal, o si es un cereal que está ya como procesado, los cereales del desayuno. Entonces, los cereales enteros del grano de cereal como tal, pues el arroz, la pasta, un grano de espelta, por ejemplo, lo podemos acompañar con vegetales para obtener un plato completo. Yo lo acompañaría con una fuente de vegetales y una parte de proteína también para hacerlo un poco más completo. Pero podemos hacer también un segundo plato que sea una carne o un pescado y el plato en sí acompañar este cereal con cualquier fuente de vegetales. En el caso del cereal de desayuno, para entenderlo así, lo podemos complementar pues, con leche o con bebidas vegetales, con yogur, con queso batido y puede ser una perfecta opción como desayuno o como merienda. En el caso del desayuno que nos comentas, no todos son igual de sanos, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciarlos? Principalmente aquí lo que debemos hacer es observar la etiqueta, básicamente, es decir, fijarnos en el contenido de ingredientes. Entonces, ¿cómo podemos saber si es saludable o no? Si el primer ingrediente, por ejemplo, nos indica que es un cereal integral, te pongo como ejemplo, harina de trigo integral o trigo integral, por ejemplo. En este caso, si el primer ingrediente especifica que es integral, nos indica que va a tener un aporte de fibra muy importante y fibra de forma natural, sin que tenga que ser añadida. Entonces, si el primer ingrediente, en vez de especificarnos que es integral, nos indica que es un trigo, por ejemplo, nos está indicando que es refinado. Entonces aquí vemos que no tiene mucha fibra o que igual la añaden luego, pero el cereal como tal no es integral. Entonces, en el caso del azúcar, que es lo que más debería preocuparnos quizás, sí que tenemos que fijarnos en primer lugar, si aparece en el listado de ingredientes y luego nos recomiendan, por ejemplo, que no supere los entre 5 y 7 gramos por cada 100. Es decir, si en la tabla de composición nutricional nos dice hidratos de carbono, de los cuales azúcar, y nos indica, por ejemplo, que tiene 5 o 6 gramos, pues sería bastante tolerable. Si en vez de estos 5 o 6 son 15, 18, 20, que es bastante habitual encontrarlo, entonces es un cereal con una carga de azúcar bastante importante. ¡Ah, qué interesante! Así podemos elegir nuestros cereales más conscientemente. Y cuéntanos, si tenemos algún tipo de alergia o, por ejemplo, las personas celíacas, ¿qué podemos hacer? Sí que es cierto que la mayoría de cereales provienen del trigo, entonces para personas celíacas debemos buscar opciones que sean con arroz o, por ejemplo, con maíz. Tenemos los típicos copos de maíz, los cornflakes básicos de toda la vida, que igualmente son una buena opción también porque dentro de la gama de cereales son quizás de los que tienen menos carga de azúcar. Entonces, o bien de maíz o bien de arroz son buena opción. Luego los hay ya un poco más sofisticados o un poco más modernos que quizás unos años atrás no encontrábamos, con trigo sarraceno, por ejemplo, que es un cereal, vendría a ser un pseudo cereal, no es del todo un cereal como tal, pero no nos aporta nada de gluten, entonces también es una buena alternativa.
Bueno, es verdad que a día de hoy hay bastantes alternativas, ¿no? Como nos comentas. Eso ¿Y es. qué nos vas a preparar hoy? Cuéntanos. Hoy vamos a hacer unas crepes integrales que vamos a acompañar con un guacamole. Entonces, para hacer las crepes vamos a necesitar harina de trigo integral o, por ejemplo, puede ser de trigo sarraceno o de espelta integral, de cualquier cereal integral nos sirve. Entonces, vamos a utilizar también un vaso de leche o de bebida vegetal, un huevo y le vamos a añadir también una pizca de sal. Podríamos añadirle también un poco de levadura en polvo para que quedara un poco más esponjoso, pero es totalmente opcional. Y para hacer la guarnición, el guacamole en este caso, vamos a utilizar un aguacate, un poco de cebolla morada, un diente de ajo y lo vamos a acompañar también con zumo de lima y unas hojas de cilantro fresco. Qué buena pinta, Esther. Pues nada, te dejo preparándolo. Gracias, Carla. Vamos a empezar primero haciendo las crepes integrales. Entonces, lo único que tenemos que hacer es triturar bien todos los ingredientes. Vamos a añadir primero el huevo, la harina integral. En este caso hemos utilizado una harina de espelta integral, pero nos sirve cualquier tipo de harina integral, de cereal que sea integral. En caso de personas celíacas, por ejemplo, tenemos alternativas como podríamos añadir incluso, en vez de la harina de espelta que lleva gluten, podríamos utilizar copos de avena sin gluten o una harina, por ejemplo, de trigo sarraceno, que el trigo sarraceno también es una alternativa perfecta para hacer recetas sin gluten. Entonces le añadimos también una pizca de sal y trituramos. Lo que vamos a hacer es, en una sartén antiadherente, vamos a utilizar un poco de aceite de oliva y lo vamos a esparcir bien por la sartén. Nos sirve cualquier tipo de aceite, o aceite de oliva o un aceite de coco, por ejemplo, pero con aceite de oliva queda perfecto. Entonces, cuando esté caliente, le añadiremos el aceite. Y lo que vamos a hacer mientras se nos van cocinando las crepes, vamos a ir preparando el guacamole que utilizaremos como guarnición de estas crepes. Le echamos un poco de aceite y con ayuda de un papel de cocina untamos bien toda la sartén para que no se nos pegue. Cuando esté ya caliente le echamos un poco de la masa, dejamos que se cocine 1 o 2 minutitos por cada lado, le damos la vuelta y la cocinamos por el otro lado. Vamos a preparar, mientras se nos cocinan las crepes, vamos a hacer el guacamole. Entonces, lo que debemos intentar es que el aguacate que utilicemos sea bien maduro para que lo podamos chafar bien y para que tenga un poco más de sabor. Entonces, es importante que tenga esta tonalidad como más oscura, más negra y que el tacto sea un poco blando, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es lo abrimos por la mitad. Y hacemos lo mismo con la otra mitad. Vale. Vamos controlando las crepes y las iremos sacando y las vamos apartando en un plato. Para el guacamole vamos a chafar ahora el aguacate con ayuda de un tenedor. En caso de que sea un aguacate maduro, la verdad es que es muy fácil de chafarlo. Si fuera un aguacate un poco más verde, tiene una consistencia bastante más dura y puede que nos cueste un poquito más de chafarlo. En este caso era un aguacate muy maduro, así que se nos chafa bastante bien. No hace falta que esté muy triturado, simplemente que queden trozos un poco más pequeñitos, como si fuera textura de paté. Vale, reservamos aquí y lo que hacemos ahora es añadir el resto de los ingredientes. Empezamos primero por la cebolla, media cebolla nos sirve.
Puede ser una cebolla de estas moradas o una cebolla blanca, la que queramos. Entonces, para la cebolla cortamos. En caso de que tengamos tendencia a que nos siente un poco pesada la cebolla, lo que podríamos hacer es dejarla en remojo con agua caliente y un poco de sal durante unos 10-15 minutos. Entonces lo que vamos a conseguir es quitarle este sabor un poco más fuerte de la cebolla. Pero si no tenemos ningún problema, la echamos así en crudo. Mezclamos. Vale, lo que vamos a hacer ahora es añadir ya el zumo de media lima, puede ser zumo de media lima o zumo de medio limón. En este caso lo que conseguimos con cualquier cítrico, la lima o el limón, es que el aguacate no se nos oxide y coja un poco más de sabor. Igualmente con la cebolla también conseguimos quitarle un poco de este sabor tan fuerte que tiene la cebolla en crudo. Venga, añadimos y mezclamos bien. Venga, ahora sí le añadimos ya las hojas de cilantro y le añadiremos al final el diente de ajo. Con un par de hojas nos sirve. El cilantro es una hoja fresca que tiene bastante sabor, entonces no hace falta que añadamos mucha cantidad porque con poquito vamos a conseguir que coja ya bastante sabor. Entonces vamos a poner un par de ramitas. Para el diente de ajo, lo mismo que hemos dicho con la cebolla. Hay personas que igual tienen tendencia a que les siente un poco pesado el ajo o la cebolla en crudo. Entonces, en este caso lo que podríamos hacer es sustituir el ajo fresco por ajo en seco, ajo en polvo. Entonces, nos va a aportar sabor, pero sin aportar este toque tan fuerte que tiene, tan característico del ajo en crudo. Vamos a utilizar medio diente de ajo porque la verdad es que es bastante grande, entonces con medio nos es suficiente. Lo mismo que con la cebolla, lo cortamos en trocitos pequeñitos. Vale. Mezclamos todo bien. El guacamole, si lo dejamos hecho de un día para otro o al menos lo dejamos reposar un par de horitas, va a coger un poco más de sabor que si lo consumimos recién hecho. Lo podemos consumir sin problema, pero para que se integren bien todos los sabores, lo ideal sería dejarlo entre 1 o 2 horitas a la nevera reposando. Le añadimos finalmente un poco de sal y aceite de oliva. Ahora sí mezclamos todo bien y dejamos hasta que tengamos todas las crepes ya listas. Tenemos ya todas las crepes hechas, entonces lo único que nos falta es rellenarlas con el guacamole. Vamos a coger entonces las crepes y simplemente las rellenamos con guacamole. Podríamos añadir aquí, por ejemplo, alguna proteína como lata de atún, huevo duro, por ejemplo, o incluso pollo hecho a la plancha y cortado a trozos aquí dentro. Nos vamos a rellenar otra. Podemos rellenar la mitad de la crepe y doblarla por la mitad. Y ya tendríamos estas crepes hechas, rellenas de guacamole.